Buenas noches, Magíster Isabel Elixa Ciever Bermúdez, docente de la asignatura Introducción al Derecho de la Universidad Estatal de Milagro, la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Me complace en esta oportunidad presentar a los estudiantes de la carrera de Derecho del primer nivel modalidad en línea paralelo C2. El grupo número 3, cuyos integrantes son Albia Lucas Angie Salomé, Bravo Zambrano Andy Santiago, Molina Méndez Eric Paul, Moreno Bejar Génesis Daniela, Piña Narváez Ángel Giovanni, quien le habla Sarango Zambrano Leticia Maribel, Vera Briones Eric Giovanni. El contenido de nuestra exposición comprende 1. Introducción, 2. Antecedentes del caso, 3. Argumentos y fundamentación y 4. Conclusiones finales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el debate, requisito legal para la creación de leyes. Y es que es precisamente para poder exponer este tema que hemos tomado como referencia el caso de la sentencia 1118 que se dio en nuestro país en el año 2018-2019, que habla sobre el matrimonio igualitario en Ecuador. Introducción. A partir de este caso podremos ver la importancia del debate, pues el debate nos permite y nos da la oportunidad de expresar ideas y posturas frente a proyectos de ley, a normas, a resoluciones e incluso sentencias como la que veremos a continuación. Antecedentes. En primera instancia, queremos mencionar la solicitud de dos ciudadanos ecuatorianos. El caso número 1118 que se lo presentó en el Pleno de la Corte Constitucional de nuestro país. Con fecha 13 de abril del año 2018, dos ciudadanos ecuatorianos, Efraín Soria y Ricardo Benalcázar, solicitaron la celebración e inscripción de su matrimonio ante la entidad reguladora del registro civil. Obviamente, cabe mencionar que nuestro país fue un país conservador durante muchos años, y es que es precisamente debido a esto que con fecha 7 de mayo del mismo año, el registro civil negó el matrimonio de los mencionados anteriormente, alegando que el ordenamiento jurídico interno, el matrimonio solamente existe entre un hombre y una mujer. A continuación, mi compañera. Buenas noches, Magister Cebet. Mi nombre es Génesis Moreno, estudiante de la carrera de Derecho en Línea de la Universidad Estatal de Milagro, perteneciente al grupo 3 del paralelo C2. En este momento, a mí me tocó exponer sobre los antecedentes de nuestro caso, que es acerca del matrimonio igualitario. Entonces tenemos que en abril, específicamente el 13 de abril de 2018, Efraín Enrique Soria Albay y Ricardo Javier Benalcázar Tello solicitaron la celebración y la inscripción de su matrimonio en el registro civil. El 7 de mayo de 2018, el registro civil negó el matrimonio de los mencionados anteriormente, alegando que en el ordenamiento jurídico interno el matrimonio existe solamente entre un hombre y una mujer. El 14 de agosto de 2018, el juez de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, en sentencia concluyó que no existió vulneración de derecho constitucional alguno y declaró improcedente la acción de protección propuesta por los accionantes. En la misma audiencia, los accionantes interpusieron el recurso de apelación. El 18 de octubre del 2018, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, conformado por Tilsa Virginia Muñoz Moreno, Santiago Martín Acurio del Pino y Miguel Ángel Narváez Carvajal, suspendió el procedimiento de acción de protección y remitió a la Corte Constitucional la consulta. El 20 de febrero de 2019 se sortió la causa que correspondió sustanciar al juez Ramiro Ávila Santamaría. El 6 de marzo de 2019 se admitió a trámite. El 21 de marzo de 2019 abocó conocimiento de la causa y se inició la sustantación de la misma. El 12 de junio de 2019, en sesión ordinaria, la Corte Constitucional emitió sentencia con 5 votos a favor. En la asistencia se resolvió
1. Determinar la opinión consultiva expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una interpretación auténtica y vinculante de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad. 2. Establecer que el derecho al matrimonio reconocido a parejas heterosexuales se complementa con el derecho de parejas de mismo sexo a contraer matrimonio. 3. Disponer que el tribunal consultante interprete el sistema normativo a la luz de la sentencia. Es todo por mi posición. Muchas gracias. Magíster, quien le habla, Albia Lucas Ángel Salomé, estudiante de la Universidad Católica de Milagro. Como integrante del grupo de introducción al derecho, en lo que es el tema sobre el caso del matrimonio, mi parte en lo que se explica lo de la argumentación y fundamentación, tenemos la opinión consultiva OC 2417. Es un instrumento internacional de derechos humanos conforme que reconoce la Constitución y directa e inmediata aplicable en Ecuador. Se dice que, según el artículo 426 de la Constitución, determina que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos serán inmediatos cumplimiento y aplicación. El contenido de la consultiva OC 2417, que reconoce el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, contradice el artículo 67 de la Constitución, en el que se dispone que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Por su parte, la opinión consultiva 2417, en su parte resolutiva número 8, determina que, de acuerdo a los artículos 1.1, 2, 1.2, 17 y 24 de la Convención, es necesario que los Estados garantice el acceso a todas las figuras ya existentes en el ordenamiento jurídico interno. Aún así, esto incluyendo el derecho al matrimonio para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Muy buenas noches, querida Magíster. El estudiante Eric Paul Molina Méndez, quien le habla. Vamos a dar por concluida nuestra exposición y voy a dar unas pequeñas conclusiones a las cuales hemos llegado con mis compañeras en base a este caso. Bien, podemos decir que la sentencia se resuelve basándose en varios artículos, tanto de la Constitución de nuestro país como en la opinión consultiva que se dio en este caso. En esta oportunidad tomaré como ejemplo el artículo 66, donde nos dice que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la identidad y a sus manifestaciones. La Constitución reconoce el derecho a la identidad de la siguiente manera. El derecho al libre desarrollo personal está reconocido en la Constitución. El artículo 66, entre otros más artículos. Por todas estas razones expuestas, después de haber realizado una revisión normativa, la Corte considera que la norma del artículo 67, que expresa que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, se complementa con la regulación e interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, realizada por la Corte Internacional de Derechos Humanos, mediante la opinión consultiva, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. En base al análisis de nuestro caso expuesto, podemos concluir que, gracias al debate y por supuesto sus argumentaciones concisas y claras en base a la ley, podemos incluso adecuar las normas y las prácticas a los derechos que se encuentran de forma clara y explícita en el artículo 84 de la Constitución ecuatoriana, lo cual se denomina garantías normativas. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades y los pueblos nacionales. Podemos añadir también sobre el debate que es un componente esencial del proceso de creación de leyes en el Ecuador, promoviendo la participación democrática y garantizando la transparencia.
tal cual hemos demostrado con la exposición de nuestro caso, una sentencia que aún sigue vigente en nuestro país. Muchas gracias, Magíster. Esa ha sido toda nuestra exposición. Nos vemos en una próxima exposición. Gracias.